Buenos días chicos, bienvenidos a su clase de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar de un periodo muy importante en nuestra historia, que es la llamada República Aristocrática. Este periodo se desarrolló de 1899 hasta el año 1919, cuando es derrocado el último presidente de la República Aristocrática y llega a gobernar Augusto Leguía, 11 años, de 1919 a 1930. La República Aristocrática es un periodo donde van a gobernar los hombres más ricos en la historia del Perú. Sí, los hombres que se hicieron millonarios durante la era del guano son los que van a fundar un partido, que es el Partido Civilista. Y es con este partido que ellos llegan al poder y van a gobernar. O sea, la República Aristocrática, como les mencioné, va a representar a los hombres más ricos en la historia del Perú. Muy bien, ahora recordemos cómo se inicia la República Aristocrática. Como le mencioné, habían dos partidos importantes en el año 1894. Estamos hablando durante la época del segundo militarismo. El Partido Civilista, que como le digo agrupaba a los hombres más ricos en la historia del Perú, los que se hicieron millonarios durante la era del guano, considerado el primer partido político fundado en la historia del Perú. Y luego tenemos el Partido Democrático, que fue fundado por Nicolás de Piérola. Va a haber una unión de partidos que se llama la Coalición Nacional. Esta coalición nacional que aparece acá va a representar a dos partidos, el Partido Civilista y el Partido Democrático. Esa coalición nacional va a estar encabezada por Nicolás de Piérola y van a buscar a derrocar al entonces presidente Cáceres. Recordemos que entre 1894 y 1895 van a haber caudillos militares, siendo los más importantes de la época, que en ese momento era Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Como sabemos, Cáceres derroca al presidente Iglesias. Estamos hablando de un gobierno militar. ¿Qué va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Ya para esto entonces Piérola había aglutinado varios sectores de la sociedad y con ello buscaba en una cruenta guerra civil derrocar al presidente Cáceres, que llegaba al poder por segunda vez en la historia del Perú, durante el llamado segundo militarismo. Entonces Piérola va a tener, la unión de partidos llamado la Coalición Nacional, con la cual, como le digo, va a buscar derrocar al presidente Cáceres, que llegaba por segunda vez al poder. Muy bien, entonces, como les había mencionado, ya Piérola había aglutinado varios sectores de la sociedad, con las cuales buscaba derrocar al presidente Cáceres, ¿no? Así se dan acontecimientos como, por ejemplo, las tropas de Piérola, que ya aglutinó a varios sectores de la sociedad, que se encontraban en las afueras de Lima, la entrada de las tropas, ¿no?, en el año 1895. Entonces ya las huestes de Piérola van a ingresar a Palacio de Gobierno y van a derrocar al presidente Cáceres. Ya las tropas pierolistas se encontraban afuera del Palacio de Gobierno, mientras que las tropas caceristas al interior del Palacio de Gobierno, y entre ellos se da una cruenta guerra civil que va a ser victoria de el presidente Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola va a gobernar de 1895 a 1899. Va a representar el regreso de la civilidad al Estado. Piérola, que va a gobernar entre esos años, va a tener algunas obras importantes, que ya las mencionaremos. Ahora, vamos a ver acá qué importancia tuvo la República Aristocrática. A nivel económico, la República Aristocrática, la principal base de la economía de la República Aristocrática va a ser la agroexportación del caucho, el petróleo, el azúcar, básicamente minero.
A nivel político, de todos los partidos políticos que gobernaban, que estaban en ese momento, perdón, como el Partido Civilista o el Partido Demócrata, Liberal o Constitucional, el partido más importante fue el Partido Civilista. Va a representar un pequeño sector de la sociedad, lo que se llama la oligarquía. Y va a explotar, ¿no es cierto? Va a explotar en las grandes haciendas, por parte de los grandes hacendados. Y se formaba ya el gamonalismo, ¿no? Una forma de explotación durante la República Aristocrática. Pero recordemos que el Partido Civilista era el que gobernaba. Muy bien. Ahora, como les dije, la sociedad estaba dividida de la siguiente manera. Por un lado estaba el sector que aglutinaba o aglomeraba a los que gobernaban. Un pequeño grupo social que gobernaba, sí, los hombres más ricos en la historia del Perú, del Partido Civilista. Ellos representaban la clase aristocrática en el Perú. Por otro lado estaba la clase obrera, los trabajadores, ¿no? O el proletariado. Y por último tenemos a los campesinos. Habían tres sectores bien definidos durante la República Aristocrática. Los que gobernaban, ese pequeño grupo social que gobernaba, que era la aristocracia. Luego seguían el movimiento obrero, el proletariado. Y finalmente estaba el campesinado. ¿Quiénes integraban la aristocrática? Los grandes hacendados, los hombres de negocios, los catedráticos y los profesionales. Los obreros eran hombres relacionados al avance de las industrias. Y los campesinos era el grupo explotado en las haciendas. Eran los tres sectores de la sociedad. La aristocracia conformada por los hacendados, hombres de negocios, catedráticos y profesionales. Los obreros relacionados al avance en las industrias. Y los campesinos que eran hombres conformados por un grupo explotado en las grandes haciendas. En el aspecto económico, Piero va a realizar algunas obras, por ejemplo, la compañía recaudadora de impuestos, la explotación petrolera, o sea, la explotación del petróleo, la libra peruana de oro para fortalecer la economía nacional y va a haber un gran desarrollo de la industria azucarera. Pero algo también muy importante durante la República Aristocrática va a ser la explotación del caucho. Uno de los elementos más importantes durante la República Aristocrática, el caucho, y se va a dar su explotación. A nivel de defensa nacional, recordemos que Nicolás de Pieroda va a encargar a un francés, Paulo Clermont, la reorganización de la Escuela Militar de Chorrillos. Y se va a dar así también la fundación de la Escuela Militar de Chorrillos, encargada a una misión militar francesa a cargo de Paulo Clermont. A nivel internacional se firmaba el protocolo Billinghurst-Latorre con los chilenos. Creación de Donofrio, empresa Phil, Bacchus y Johnston en su gobierno de Pierola. Muy bien, vamos a hacer acá un cuadro resumen de la República Aristocrática. Habíamos mencionado que la República Aristocrática es el periodo en la historia del Perú donde van a gobernar los hombres más ricos en la historia del Perú. Jorge Basadre le atribuye el término de República Aristocrática, que se va a dar entre 1895 y 1919. La principal fuente de riqueza de la República Aristocrática va a ser la agroexportación, básicamente el caucho, el petróleo, el trabajo en las minas. Los que van a gobernar van a ser hombres de un partido, que es el Partido Civilista. Los hombres más ricos, que se van a hacer millonarios durante la República, durante la era del guano, va a ser el Partido Civilista, que son los que van a gobernar. Ellos van a ser los grandes hacendados o gamonales. A nivel de la sociedad había tres grupos marcados, ¿no?
la aristocracia que eran los que gobernaban, los obreros relacionados con las industrias y los campesinos relacionados con la explotación y las grandes haciendas. Tenemos acá, por ejemplo, a Nicolás de Piero, que va a gobernar de 1895 a 1899. A nivel de la economía y la administración, recordemos algunas obras como la creación de la Compañía Recaudadora de Impuestos, la explotación fuerte del petróleo y el caucho, el establecimiento de la libra peruana de oro para fortalecer la economía nacional y el desarrollo de la industria azucarera. A nivel de la defensa nacional, se va a fundar la Escuela Militar de Chorrillos por parte de un personaje que se va a encargar de eso, que es Pablo Clermont, y se va a crear también una misión, la misión francesa militar a cargo de Pablo Clermont. Y a nivel internacional se va a firmar el protocolo Vingus-La Torre, que va a formar parte del proceso que se da con los chilenos. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme el día de hoy en esta pequeña clase virtual de la llamada República Aristocrática. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, chicos.